$720 gané hoy en tan solo 4 minutos con una cuenta de $100.000 de fondeo y $2.500 en un capital live de My Friend the Futures. Los dejo con el recap. Fue una gran sesión en la cual gané, pese a haber equivocándome en mi dirección, pero es importante recalcar cuál es el modelo de entrada y cómo ejecuté el trade. Bueno, yo arranco la sesión a las 11:30 de la mañana, hora argentina, sería cuando abre el mercado en Nueva York, no el pre-market. En H4, como podemos ver, abrió el mercado el domingo y dejó este gap por encima que uno siempre busca rellenarlo, o sea que podría ser una confluencia para ir en compras. En un principio, cuando analizaba esto y vi H4, dije, venimos acá de tomar un low con SMT, porque en el SP500 no se lo había tomado. Podemos ver, es este mismo low, a ver qué es este mismo low. El SP500 no se lo había tomado, en cambio el NQC, y eso es una SMT, a favor de subir, de buscar compras. Sin embargo, lo que a mí me cambia un poco el paradigma para buscar ventas es que no había un FVG para rechazar esto. O sea, para mí esto separaba en más liquidez, que en H1 no era nada. En 15 minutos sí podía haber un FVG, pero para mí no era lo suficiente. Y pensé que iba a inducir a la gente que iba a comprar y que, nada, la gente que vendía se iba a llevar el gran movimiento. Entonces, en un primer momento, con este panorama, uno puede decir, bien, se está tomando liquidez de este bajo, probablemente subamos. Yo también pensé lo mismo, excepto porque no tenía rechazo de un FVG para subir. Eh, Cuando vamos a H1, yo ya no le di mucha pelota a H1 después del paradigma que tenía H4, porque lo único que quería buscar yo era una toma de liquidez de algún alto para seguir bajando. Porque recordemos que para mí el precio tenía que seguir bajando porque no estaba rechazando ninguna zona. Esta línea que estoy marcando acá es el bajo de H4. Esta línea que está acá por debajo marcada es el FVG de H4. Este, bueno, como ven, es este bajo, el último que origina este movimiento. Nada, cuando arranca la sesión, acá son las 11:30 de la mañana, lo que teníamos por ver, que era lo mismo que había en el SP, en 15 minutos no había ninguna diferencia, que es que el precio, nada, había subido dejando toda esta liquidez por debajo eh, y que no había tomado liquidez por encima. Entonces, lo que yo buscaba era que el precio o tome liquidez por encima para seguir bajando o que desplace estos puntos, quiere decir que cierre con el cuerpo de la vela, cierre por debajo de estos puntos, para así buscar un sweep, que sería una manipulación en un minuto, o sea, sería como una toma de liquidez, pero en un minuto, eh, para seguir bajando. Entonces, ¿qué hace el precio? Se mueve, vamos a ver, 11:15 me deja este velón, de 11:45 me deja este velón negro a mí, que me da como confluencia a mí de que era lo que necesitaba. O sea, un desplazamiento, solamente tenía que buscar un sweep para seguir bajando. Ya desde el momento que me da esta vela el precio en 15 minutos, yo entro a un minuto y lo que busco, bueno, acá como pueden ver está la operación que ejecuté. Y como pueden ver en un minuto, yo lo único que buscaba era que swipee estas zonas que para mí eran puntos de liquidez relevantes, lo suficiente como para bajar. Que el precio venga, quizás me haga así, suba a este punto y luego me haga exactamente este movimiento para buscar ventas hacia este bajo. Recordemos que hoy era Bank Holiday, por lo tanto el mercado suele moverse mucho más acumulativo, suele ser mucho más tramposo, suele inducir mucho más, suele manipular mucho más, entonces uno tiene que ser paciente. Este es mi modelo de entrada, más que nada, o sea, sí miro SIS, IFBG, tengo mis confirmaciones, pero lo más importante para mí es tener la dirección clara. Eh, entonces, nada, una vez que uno tiene dirección clara y tiene un sweep, para mí es este movimiento de que tome liquidez de estos puntos en un minuto, baje, me confirme que va a bajar, haciendo acá un pequeño sis y bajando. Van a ver que la entrada que tomo es igual al movimiento que les acabo de mostrar, con una diferencia que es que acá no está el sweep, sino que está en el SP500. Bueno, como ven, el precio se desarrolla, llega a estos puntos, a estos altos, y son las 12 de la mañana, a 30 minutos después de que haya abierto el mercado. El precio llega, sube estos saltos, se queda muy cerca en 15 minutos de estos saltos, lo que a mí me da como un poco de miedo, sumado al gap que tenemos arriba, y esos highs diciendo, bueno, capaz que no es el momento para buscar ventas estando tan cerca. Y aparte que no había tomado liquidez, o sea, no había hecho un sweep
de estos bajos, de estos altos, sino que los había desplazado. Como ven, todo esto fue rellenado con cuerpo. Entonces el precio baja, deja un FVG por encima que lo marco porque me hubiese gustado que lo rechace, pero acá me dicen, ¿y por qué venderías si no hizo el sweep que vos estabas esperando? Porque si nosotros nos vamos al SP500, como pueden ver aquí, el SP500 en un minuto, déjenme buscarlo, aquí está. El SP500 les muestro, para este alto que estamos viendo acá, fíjense cómo se marcan los dos, este mismo alto, el SP500 sí le está haciendo una toma de liquidez, que el NQ no estaba haciendo una toma de liquidez, lo estaba desplazando. Yo interpreté que si la dirección estaba clara, que para mí era ir hacia abajo, y el SP500 le estaba haciendo una toma de liquidez, por más que corría un riesgo con que el NQ no lo haga, yo confiaba en el SP. ¿Y qué era lo que a mí me determinaba que el precio iba a bajar? Bueno, justamente el movimiento, esperen que cierro el SP500, el movimiento que yo les dije, buscar, ¿dónde está esto para mostrarles? Buscar justamente este movimiento claro que yo les había dicho, que era que el precio venga, haga un sweep, baje, me lo confirme y ahí sí irnos en ventas. Literalmente sí. Yo quiero que miren esto y ahora quiero que miren cómo se mueve el precio. El precio sube, me hace el sweep, es que el sweep sería en el SP500, baja, o sea que estaría la subida, sería esta, el precio baja, me hace este movimiento. Me hubiese encantado que rechace este FVG, pero bueno, el precio me vuelve a hacer esta subida. Esta subida me la hace ahora, fíjense esto, el movimiento que hace el precio. Fíjense cómo hace esta subida luego de bajar, viene esta bajada, hace esta subida y me confirma con un CIS, que este sería el CIS, esta vela, me confirma con un CIS este movimiento. Fíjense, subida, subida, bajada, bajada, subida, subida, bajada. Y me lo confirma con un CIS. Parece muy tonto lo que estoy diciendo, como si estuviésemos haciendo chartismo. Pero bueno, como yo les digo, para mí, mi estrategia, lo más importante es la dirección. Luego el método de ejecución puede ser un poco más discrecional. Bueno, yo tengo 2 años de trading, eso te lo da un poco la experiencia, no se lo recomiendo a alguien que inicia tener un método de ejecución discrecional, pero bueno, yo sí utilizo o IFBG o SIS y me baso más en cómo se mueve el mercado y el movimiento que tiene que hacer, como ven estas subidas y en estas bajadas, para confirmar mi dirección. Esto obviamente en un minuto, en 15 minutos H1 y H4 analizo la dirección como ICT con tomas de liquidez, sweeps, rechazos de FVG, etc. ICT básico, pero bueno, también tiene que tener entendimiento para eso. Bueno, y como ven el precio me hace exactamente este movimiento calcado que tenemos acá y yo busco un 1 a 1. ¿Por qué busco un 1 a 1? Porque el mercado, primero que estamos muy cerca de estos saltos que a mí no me gustaban, y segundo que el mercado hoy al ser Bank Holiday podía estar mucho más acumulativo. Entonces yo tenía que buscar movimientos cortos para justamente no irme inducido y no buscar algo que no podía hacer. Como podemos ver el precio fue muy directo y muy rápido a mi take profit, pero si nosotros avanzamos en la sesión, yo les voy a contar la verdad, esto fue que me iba estopeado en cualquier momento. ¿Y por qué pasa esto? Porque bueno, el precio en verdad en 15 minutos acá abajo, donde yo les decía que para mí no valía nada porque no había un rechazo de FVG para que suba y que era para inducir a ventas, en verdad sí había un FVG de 15 minutos por aquí abajo que yo lo había visto pero no lo había tenido, no lo había considerado, pensé que no iba a ser tan fuerte. Y la verdad es que sí lo fue, rechazó ese FVG y subió con fuerza y como ven llegó hasta acá arriba. Y nada, hoy era mucho más fácil buscar compras que buscar ventas. Sin embargo, bueno, mi análisis se hace el sweep y no lo voy a considerar suerte porque tuve paciencia para entrar, busqué mis confirmaciones y mi modelo de entrada. Nada, tuve take profit igual, pero bueno, obviamente cuando uno hace el journal, cuando uno escribe qué hizo bien, qué hizo mal y qué debe mejorar, tiene que poner que la dirección en verdad no era la correcta, que me equivoqué, que hoy era un día de compras y sin embargo yo busqué ventas. Gané, es así, estoy contento, pero justamente para crecer y seguir mejorando uno tiene que buscar achicar esa brecha de error y bueno, hoy haber buscado ventas fue un error, era mucho más fácil buscar compras y cuando uno está a favor de dirección los trades suelen ser mucho más ganadores que perdedores. Así que nada, este es el recap de hoy, es el 19 de enero de 2026. En
Empezamos bien, gané 720 dólares, quiere decir que gané 250 dólares en una cuenta live de 2500 de My Friend Futures y 500 dólares en la cuenta de fondeo de 100K de Funded Next. Así que nada, ese fue el recap de hoy.